Es cierto, mi vida se ha debatido hace poco, más de 40 años, entre óvulos y espermatozoides. En un extremo, evitar que esa cita del óvulo con el espermatozoide se dé. Y en el otro, que esa cita del óvulo y el espermatozoide no se dé. En la primera presentación de hoy oímos a Mónica Giraldo hablar de mujeres inspiradoras. Y este auditorio está lleno de mujeres inspiradoras. Pero yo quiero hablarles de la que me inspira de verdad. Es la mujer, la madre de mis 3 hijos, con quien he estado casado este mes, completamos 30 años, Mónica, y es una de las mujeres con que vivo y quien ha sido el motor de mi vida. Vivo con otra, con mi hija María Luisa, quien me ha enseñado mucho de qué es ser mujer. Hay en la audiencia también mujeres inspiradoras, particularmente una que me ha enseñado a funcionar desde el cuadrante de las emociones. María Antonieta, cariñosamente Toña, estás directamente implicada aquí. Y la responsable de que yo esté aquí parado, Luz María Jaramillo, que en una conversación informal en mi consultorio hizo que me parara aquí para contarles qué ha pasado durante estos poco más de 40 años de mi vida. Esta se debate entre el pronto y el tarde. El pronto es las mujeres que mueren físicamente en el intento de decidir sobre su cuerpo, porque no es el momento para tener un embarazo. Y en el otro extremo, las mujeres que mueren figurativamente por el deseo de tener un embarazo. Ahí se debate mi vida diariamente. Antes de subirme aquí al escenario, recibí aquí en mi WhatsApp una fotografía de un bebé que acaba de nacer, de una mujer que entró a mi consultorio y un día me dijo, yo quiero ser mamá, pero no quiero ser esposa, ayúdeme. Y otro WhatsApp, está naciendo en este momento, el futuro goleador de la Selección Colombia, el hijo de Santiago Arias. Tiago Arias, está naciendo en este momento. Y así se debate la vida desde el cuadrante de las emociones, y las mujeres ciertamente son las magas de las emociones, las que nutren esta historia de vida. Alguna vez me preguntaron, después de mi regreso a Colombia, que pudiendo haber permanecido en el exterior, en los Estados Unidos, en el Canadá, después de todos estos años de estudios, ¿cuál era el motor de regresar a Colombia? Y el motor se los voy a contar simplemente. Cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina siendo todavía un niño, tenía 17 años, inspirado por un padre que siempre me señaló un camino que ha sido un camino de éxitos y de solamente satisfacciones. Paseando por uno de los hospitales universitarios, que en ese momento en el país la educación médica se daba en los hospitales más pobres, me pasearon por los diferentes pabellones y llegué a uno de ellos que era el pabellón de sépticas. Yo dije, ¿qué es eso? Es el pabellón de las mujeres que en el intento de interrumpir un embarazo, era un embarazo, la ley en ese momento pues penalizaba completamente las interrupciones voluntarias de embarazo en Colombia. En ese intento caían en manos inexpertas que atentaban contra su vida y se encontraban los pacientes más enfermos de ese hospital, mujeres pobres, mujeres vulnerables y mujeres jóvenes, adolescentes y preadolescentes o en la infancia tardía, que se debatían entre la vida y la muerte y que llegaban médicos superhéroes a salvarlas con el precio de las mutilaciones, etcétera, etcétera. Eso me marcó la vida para siempre. Ahí entendí yo que algo había que hacer. Y de ahí partió el modelo que les quiero presentar hoy, que es el modelo del triángulo de la vida. Es el modelo partiendo de una observación y un sentimiento. Esto lo lleva a uno a un pensamiento, y ese pensamiento lo debe llevar a alguna acción. Y esa acción, si es consecuente con lo que sintió y con lo que observó en un comienzo, es un modelo de gestión exitoso. Alguna vez estando en la Universidad de Northwestern en Chicago,
en la escuela de negocios, en la escuela Kellogg de negocios allí. Ellos tienen un grupo de innovación que llaman el Kellogg Innovation Network. Y me preguntaron en una sesión inaugural, ¿usted cómo ha hecho para trabajar en esa esquina en Colombia, en una fundación contra toda la adversidad jurídica y la adversidad que tiene de opinión, una fundación que protege los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que defiende el derecho a elegir sobre su cuerpo? Y yo les dije, yo les puedo contestar esto de muchas maneras, pero les voy a contestar desde mi manera favorita, que es este triángulo. Para todas las gestiones en la vida, para las relaciones entre seres humanos, uno observa y siente primero, luego piensa y luego actúa. No hay ciencia ficción en esto. Entonces, en mi caso, en la Facultad de Medicina, observé esto, vi ese pabellón de sépticas que afortunadamente, en parte gracias a la gestión de esta fundación, ya no existen en Colombia, en Bogotá particularmente. Y motivado por eso, llegué a mirar en otros centros de excelencia donde tuve oportunidad de estudiar, en los Estados Unidos y en el Canadá, y me di cuenta que allá los pabellones de sépticas no existían, que existía un grupo de gente multidisciplinario, profesional, que apoyaba a estas mujeres para poder decidir sobre su cuerpo, si decidían interrumpir un embarazo porque no era el momento, estaban apoyadas completamente. Les cuento algunas cifras. En Colombia cada año suceden cerca de 1.400.000 embarazos. ¿Y sabían ustedes que el 50% de esos embarazos, la mitad, son embarazos no deseados? Cifra preocupante. Y no son deseados por diferentes motivos. Quizás porque es muy pronto, no es el momento. Y una cuarta parte, o sea, la mitad de esa mitad de embarazos son interrumpidos voluntariamente. Se calcula con un subregistro enorme que en Colombia suceden aproximadamente 400.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Infortunadamente, la mayoría de ellas en manos no expertas, y a eso se debe que mueren en Colombia 120 mujeres al año a causa de interrupciones voluntarias del embarazo hechas en condiciones subóptimas. ¿Quiénes mueren? ¿Quiénes no desean un embarazo? ¿Quiénes deciden interrumpirlo? Infortunadamente son las mujeres más pobres, las más jóvenes, las víctimas del conflicto, las desplazadas, de manera que eso es un marcador muy preocupante desde el punto de vista sociodemográfico de qué está sucediendo con la mujer y el derecho a elegir sobre su cuerpo en Colombia. El llegar a estos centros de excelencia me hizo pensar mucho y decidir que se debía actuar. Y cuando regreso a Colombia me encuentro que ya alguien había, hacía algunos años, desde el año de 1977, tomado esa bandera en forma muy valiente y con mucho coraje, y me invitaron a participar de su equipo. Y allí es donde milito en esta defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde el año de 1998, y les puedo decir con orgullo que es una de las fundaciones más exitosas que hay en el continente y que recibe un apoyo internacional más que nacional, porque las limitaciones jurídicas de credo, etcétera, etcétera, han impedido que tenga el protagonismo nacional que merece, pero cuya acción ha hecho que estos pabellones de sépticas y esas interrupciones voluntarias del embarazo no caigan en manos criminales. De otro lado está el oficio que me ocupa diariamente, que son aquellas mujeres que mueren figurativamente de ganas de ser mamás. Después de observar en los años de medicina y los largos años de especialidad en diferentes centros en el mundo, pensé que había una gran labor por desarrollar allí. Cuando regreso al país veo una oportunidad de desarrollar un centro de fertilidad que hoy en día puedo decir con orgullo es de los primeros en Latinoamérica y
ciertamente está entre los 3 primeros en nuestro país. Allí las historias son inverosímiles y allí el problema de género es enorme. Tengo historias de todos los días, no son historias exóticas, es el diario vivir. Así como llegó la que quería ser mamá sin ser esposa, tengo la que su marido la envía a la consulta de fertilidad a decirle, chequéate tú primero. Y una vez te chequees tú primero, voy yo, olvidándose que la mitad de los problemas de fertilidad están en el hombre. Es decir, las cifras son claras. 40% en la mujer, 40% en el hombre, 10% en los dos y en el otro 10% no sabemos, pero igual toca ayudarlas. Recuerdo particularmente la historia de una de nuestras pacientes que durante muchos años duró implorándole a su esposo que quería ser mamá y gastó todos sus mejores años pidiéndole que quería ser mamá y que la acompañara en ese proyecto. Este compañero de vida de esta paciente se negó rotundamente a hacerse un simple examen, un análisis de semen, el espermograma. Se negó rotundamente porque quizás sabía que tenía alguna anormalidad, pero hizo desperdiciar a su esposa los mejores años de su vida. Esta paciente empoderada un día le dijo, yo le quiero contar que yo voy a ser mamá con o sin usted. Y ese día, pues tal vez a este hombre se le movió el piso y dijo, me voy a hacer el examen. Cuando se hizo el examen, efectivamente tenía un problema muy grave de sus espermatozoides, que era la causa de la subfertilidad. Pero ya no solamente era esa la causa, sino que habían pasado los mejores años de su mujer y le había destruido sus posibilidades de ser mamá biológica. Ella de todas maneras fue mamá, con un óvulo donado y por supuesto tuvo que ser mamá con un espermatozoide donado porque su esposo no podía proveer los espermatozoides para fecundar. Y así les cuento historias miles. Recientemente ustedes saben que hoy en día el cáncer está atacando cada vez a edades más tempranas y es preocupante la epidemia, por ejemplo, del cáncer del seno en la mujer joven. Es muy preocupante, pero también hay buenas noticias. Las terapias para cáncer de seno hoy en día son curativas, proveen curación, no solamente debidas a diagnóstico temprano, sino que los avances en la terapia del cáncer permiten una sobrevida por muchísimos años y estas mujeres pueden preservar su fertilidad antes de ser sometidas a los tratamientos de cáncer que van a dañar sus ovarios. Y así se debate la vida todos los días pensando en las emociones, manejando trabajos de parto como la esposa de Santiago Arias a larga distancia, y está en Holanda en este momento teniendo su bebé, enviando fotografías de cómo se está desarrollando el tema de su trabajo de parto, recibiendo fotos de bebés que se han recibido o la frustración de otra paciente. Esta mañana amanecí, a mi esposa le consta, una paciente en Madrid, España, con la frustración de que su tratamiento de fertilidad en un centro allí no le había funcionado y solo necesitaba 2 o 3 palabras de aliento para decirle, tranquila, yo te prometo que vas a ser mamá, tienes que persistir. De tal forma que así transcurre mi vida, es un péndulo entre la que no quiere porque es muy temprano y la que quiere de todas maneras, pero que quizás ya es muy tarde. Cuando con Paula quisimos hacer el resumen de esta presentación, yo le dije, todo este problema es un problema de respetar, de magnificar, de honrar la autonomía de la mujer. Tradicionalmente, durante muchos años, esta autonomía ha sido golpeada, ha sido pisoteada, ha sido manoseada. Recientemente, en el periódico El Espectador publican una columna acerca de feminismo, término que a mí me parece peyorativo. Es mejor hablar de igualdad de género que de feminismo. Hablando que en la época del gigante de la evolución de Charles Darwin, mujeres de la época en Inglaterra se le acercaron para que él explicara desde el punto de vista evolutivo que las mujeres eran iguales a los hombres. Y este gigante, este genio de la ciencia, salió con la siguiente perlita, diciendo, no,
Las mujeres no son iguales intelectualmente a los hombres, son inferiores. Ellas solamente son superiores en los aspectos morales. Y es desde entonces que no solamente la biología desfavorece a la mujer, no solamente las oportunidades académicas, laborales, sino que pareciera que cuando nace una niña y la llevan a abrirle los agujeros para ponerle los aretes, le pusieran también una impronta en su corazón que dice, por ser mujer te va a tocar el camino difícil. Eso sencillamente lo tenemos que cambiar. Entonces, ese triángulo que es la aleta del pescado, es un pescado que se mueve por la observación y el sentimiento, el pensamiento y la acción. Ese es un pescado que se nutre solamente de un ataque agudo de sentido común para morder ese anzuelo, esa carnada que simplemente es la autonomía de la mujer. Muchas gracias a todos por escucharme.